analizando la historia. ¿Y cómo se analiza la historia? Por el medio del objeto formal de la historia, prueba bibliográfica, prueba evidencia externa, interna del texto. Y a partir de aquí se recogen los documentos y así se establece una verdad histórica. Le hice un TikTok con la papeada de su vida, llegó como a 50,000 personas. Rigoberto mentiroso, tú jamás leíste a Chauncey Sanders. Para tu desgracia, yo sí lo hice, así que pon atención. ¡Que comience la clase! Las 3 pruebas de Sanders, evidencia interna, evidencia externa y prueba bibliográfica, no tratan de confiabilidad histórica, sino de atribución y autoría. Problemas de autenticidad y atribución, papi. Página 142. E inmediatamente después, en la página 143, se mencionan estas 3 pruebas. La prueba de evidencia externa, interna y bibliográfica. La evidencia en la que debemos basarnos para intentar resolver problemas de autenticidad y atribución puede clasificarse como externa, interna y bibliográfica. ¿En qué pinche pedazo dice que estas son pruebas de confiabilidad histórica de un acontecimiento? Claramente no sabes cómo funciona la historia. Análisis como los de Sanders rastrean tradiciones, capas y autores. Así que cuando alguien usa este tipo de estudios como si confirmaran todo el contenido, está mezclando categorías distintas. La está defecando. ¡No mames, mi compa! Fin de la clase. Todos están unánimemente de acuerdo en que Rigoberto la cagó. More than a carpenter. En la página 66, Military Historian Chauncey Sanders lists and explains the 3 basic principles of historiography. Así que o nuestros apologetas de las redes sociales o leyeron al apologeta McDowell disfrazado de historiador o copiaron de los blogs de apología barata. Quiero que ustedes tengan el contacto directo con la fuente. Ustedes así lo pueden buscar. Este libro se llama Introducción a la investigación de la literatura inglesa. Chauncey Sanders. Lean esto. Problemas de autenticidad y atribución. Capítulo 3. Estamos aquí en la página 142. Capítulo 3, problemas de autenticidad y atribución. Ese es el tema del que trata este capítulo. Y es justamente el capítulo que cita el idiota de Josh McDowell. Aquí es donde se mencionan esas 3 pruebas. O sea, si ustedes leen el libro de Josh McDowell, los remite a esta página. A esta página 143. Son cosas para resolver un problema de autenticidad y atribución. Y si ustedes leyeran el capítulo completo, sabrían que justamente se trata de esto. Está hablando de gente que falsifica documentos. ¿Qué significa problemas de autenticidad y problemas de atribución? En primer lugar, que no se trate de una falsificación. Esto es autenticidad, o sea, que no llegó un sujeto a escribir cosas que no eran las del documento, ¿no? Y en segundo lugar, que la persona a la que se le atribuye realmente lo haya escrito. Porque, a ver, puede que el texto no haya sufrido alteraciones y que nos haya llegado fiel, pero luego se dice que lo escribió alguien que no fue su autor real. Aquí lo podemos ver también. O sea, se le pueden atribuir cosas a Pablo de Tarso que Pablo de Tarso realmente no escribió. Se le pueden atribuir cosas a Napoleón que realmente Napoleón no escribió. Se le pueden atribuir cosas al pinche Fofo Márquez que el Fofo Márquez realmente nunca escribió. Y a pesar de ser documentos que no son escritos por la persona a la que se les atribuyen, pueden llegar fielmente o pueden sufrir alteraciones también. O sea, esto es de lo que trata este capítulo, donde se habla de las pruebas de evidencia interna, externa y bibliográfica. Y si ustedes se ponen a ver de qué chingados tratan estas pruebas de cada una, evidencia externa, qué significa, pum, 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 lean el capítulo. Evidencia interna o prueba bibliográfica, se darán cuenta de que todo gira alrededor de esta idea. Descubrir si es una falsificación y si la persona a la que se le atribuye es realmente el autor. Porque lo haya dicho muy rápido, Rigoberto, y porque mueva sus manitas así como Wombat y está rapeando, como puse en un comentario, traicionando que su mente pareciera estar más enfocada en rapear, en decir rápido el discurso antes que en razonarlo, o si quiere estar consciente de qué es lo que está diciendo. Neta, observen su lenguaje corporal. Yo parece pinche Wombat así, güey. Pero bueno. No hace verídico en lo absoluto lo que está diciendo. Y aquí esto es muy patente. Estas 3 pruebas o 3 criterios que en su momento utilizó, o propuso mejor dicho, Chauncey Sanders, Josh McDowell, quien parece ser la fuente de Hidalgo, los presenta como las herramientas básicas de la historiografía. Eso es falso. Vayan y pregúntenle a cualquier historiador de carrera o a cualquier profesional cuyo oficio esté dotado de una dimensión histórica, como lo son estudios del Nuevo Testamento, estudios clásicos, o lo que ustedes gusten. Si alguna vez en su caraja vida siquiera han escuchado hablar acerca de Chauncey Sanders, van a ver que no.
Nadie lo conoce, casi nadie lo conoce. De hecho, el profesor Darin Hayton, historiador profesional, ha hecho una investigación al respecto, porque igual alguien se lo comentó durante una de sus clases, y lo presentaban igual como las herramientas básicas de la historiografía. Dice, güey, yo me dedico a ser historiador y a realizar el ejercicio práctico de la historiografía, jamás he escuchado quién es este cabrón. Se puso a investigar, y en efecto, toda la fama de Chauncey Sanders se la debe a Josh McDowell. Que un registro histórico es digno de confianza son tres elementos: la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia externa y la prueba de la evidencia interna. El historiador Chauncey Sanders nos da tres pruebas a través de las cuales podemos someter los escritos antiguos para demostrar su confiabilidad. Bueno, pues tanto Urbina en este libro maravilloso, cuando habla de la evidencia interna. Para ello vamos a usar los criterios de las tres pruebas por el doctor Chauncey Sanders. Yendo con la prueba bibliográfica, fijémonos en esta imagen proveída por el apologista Josh McDowell. Pruebas de algodón que un texto antiguo tiene que seguir para que sea considerado exacto y verídico, ¿no? Como ya es conocido en el criterio de las tres pruebas del historiador Chauncey Sanders. Que él tiene esta metodología histórica para corroborar si un texto es creíble o no. Uno de ellos es la prueba bibliográfica, la cual es un examen de la forma en que los documentos antiguos nos llegan del pasado y ver si realmente fueron tan modificados. Josh McDowell. Dante Urbina, entrar en su canal, en buscarle porque es una auténtica maravilla. Y en efecto, toda la fama de Chauncey Sanders se la debe a Josh McDowell, que lo presenta falsamente como este elaborador de herramientas básicas de historiografía, cuando no es así. Chauncey Sanders no es conocido siquiera en el campo de los historiadores, mucho menos sus propuestas metodológicas específicas. Ahora, si uno se va directamente a la obra en cuestión de Sanders y checa qué es lo que está diciendo, efectivamente, como señala Armandowski, uno se percata que estas tres pruebas o tres criterios no están orientados a determinar la confiabilidad histórica de una obra del pasado. De hecho, como ya en su momento señaló Dragonard, la inmensa mayoría de los ejemplos que utiliza Sanders son obras de ficción, obras que por definición no pueden ser históricas. Entonces, tienen que ver con esto, con la confiabilidad, tienen que ver con la autenticidad y la atribución, no con la confiabilidad histórica. ¿Qué quiere decir autenticidad y atribución? Que básicamente estas pruebas pretenden encontrar falsificaciones y falsas atribuciones. Es la autenticidad de una obra. No se refiere a que sean sus narrativas históricamente genuinas. Se refiere a que la persona a la cual está atribuida la obra, o bien la persona que la obra afirma que es su autor, verdaderamente sea esa persona, que exista esa correspondencia. Eso es lo que permite detectar este instrumento de las tres pruebas de Chauncey Sanders, que no es malo. Ojalá y Sanders fuera conocido mejor por académicos y no por basura como Josh McDowell. Y ya para cerrar, como dato muy curioso, si uno aplica las tres pruebas de Sanders a los escritos neotestamentarios, salen mal parados. Los 4 evangelios son falsas atribuciones, no fueron escritos por quien la tradición les atribuye. Y de las epístolas paulinas que componen el grueso del resto del Nuevo Testamento, la mitad son falsificaciones. Solamente 7 de las 13 que se atribuyeron a Pablo son genuinas. Entonces, Y eso. Exacto. Y, o sea, sí, hay algunas voces minoritarias, como la de los radicales holandeses o Nina Lipsy, ¿no? Por ejemplo, que ponen en entredicho aún las 7 genuinas de Pablo, pero bueno, ese es un tema técnico aparte. La mayoría en el presente sostiene que 7 son genuinas y las otras 6 son falsificaciones. Y una adicional, que es Hebreos, que también fue atribuida a Pablo, es una falsa atribución, porque Hebreos no dice directamente haber sido escrita por Pablo, se le atribuyó. Las otras, como 2 Tesalonicenses, Efesios, Colosenses, Filemón, y 1 y 2 de Timoteo, perdón, no Filemón, Tito. Ahí sí son falsificaciones, porque la persona se está haciendo pasar por Pablo de Tarso, que tienen unos anacronismos horribles que ciertamente han conducido a la inmensa mayoría de los profesionales a aceptar que son falsificaciones paulinas. No en vano se les llama deuteropaulinas, del segundo Pablo, de gente discípula de Pablo, que escribió imitándolo él y haciéndose pasar por él. Una reflexión final. Profesores como Mark Bloch, historiador, un excelente medievalista, está chido el perrito, aquí, desde mediados del siglo XX para acá, han llamado la atención sobre el hecho de que una de las ciencias auxiliares de la historia sea precisamente la psicología. Mark Bloch en particular apelaba a la psicología del testimonio, precisamente porque él en su campo se topaba con muchísimas falsificaciones. Él era medievalista, especialista en la sociedad feudal europea, y
como resultado de ello, se topaba con muchísimas falsificaciones y a él le pasaba por la cabeza esto. ¿Qué es lo que estaba pensando la persona, el sujeto? Que estaba falsificando un documento, estaba consciente de que estaba mintiendo, estaba pensando que recibía algún tipo de revelación, estaba consciente del daño epistémico que iba a generar a su propia tradición en el futuro. Ahí la psicología puede aportar cosas e insights interesantes para el estudio historiográfico. Ya vieron al perrito. Y les iba a decir otra ¿Cómo cosa. se llama? Sí, se llama documentos, se llama. ¿Documentos? Documentos. Como recomendaciones de fuentes, para quienes quieran y estén interesados en este tema de la historiografía, recomendaría al mencionado Mark Bloch. Este libro tiene varias portadas, pero creo que esta es una de las más populares, que se llama Apología para la Historia o El Oficio del Historiador, y es un libro viejito, clásico. Y del profesor Fernand Braudel, La Historia y las Ciencias Sociales, con respecto a esto que comenté, de que la historia en todo momento se está nutriendo de otras disciplinas, particularmente otras ciencias sociales, como la mencionada, que es la psicología, para esta cuestión de la psicología del testimonio. Y lean a Sanders, el libro de Sanders está interesante. He leído los capítulos relevantes, no lo he leído aún completo, pero pedazo que he leído, aproximadamente una tercera parte del documento, está interesante. Ojalá y Sanders fuera más conocido, porque son útiles, de hecho, sus 3 pruebas. Lástima que su principal promotor fue el payaso de Josh McDowell. Tú ubicas al historiador Ulpio. Sí lo ubicas, ¿no? Sí. Él me dejó un comentario justo. Lo que me dijo textualmente fue que en la historiografía Sanders no es nadie, o sea, en la metodología histórica y eso. No. Pero Sanders era un crítico literario. Y ojo, y es que Sanders es precisamente una figura tan opaca, tan poco conocida, que cuesta trabajo reconstruir algo acerca de él. Yo de lo poquito que he podido encontrar, gracias a los estudios del profesor referido, vuelvo a repetir su nombre, que es el profesor Darin Hayton, ahorita lo escribo en el chat, se sabe que era Sanders un crítico literario, esa era su área. A veces es presentado como historiador militar, debido a que ocupó una cátedra de historia militar, pero les consta que no es lo mismo que des una cátedra sobre eso, a que seas efectivamente de profesión un historiador especializado en lo militar. Sanders, entonces, por lo que ha podido averiguar Hayton, era un crítico literario de la primera mitad del siglo XX. Sí, esto logra es buena, las ideas son buenas, pero ciertamente no es una persona que sea un referente en la historiografía. ¿Quieren leer en materia de teoría y método de la historia? Lean a los historiadores profesionales, como el mencionado Mark Bloch, como el mencionado Fernand Braudel, como el también mencionado Georges Lefebvre, como Lucien Febvre, o si quieren contemporáneos como Marco Antonio Aguirre Rojas, con su famoso libro de divulgación, El Antimanual del Mal Historiador, un poquito radical en sus políticas, pero bueno, hay que conocer sus ideas. Todo lo que fue la historia de los anales en el siglo XX, o la microhistoria italiana, autores como Carlo Ginzburg, o sea, es un tema interesante. O hasta incluso, para quien no tenga tiempo de leerse los libros enteros, vayan al sitio web Historia para Ateos, History for Atheists, del profesor Tim O'Neill, y ahí tiene un ensayo que se llama ¿Cómo se hace la historia? How History is Done. Y ahí te explica en 10 cuartillas cómo es el método histórico, como lo acabo de referir ahorita. Bueno, una de las cosas que se tienen que tener en cuenta, Armando, es que Joseph Sanders no es un historiador de la antigüedad. El tipo, por ejemplo, no era biblista, no era arqueólogo, ni experto en historia antigua, no. El tipo era historiador militar, y eso hay que tenerlo en cuenta, y experto en literatura inglesa. Cuando él comenzó a hacer sus obras, comenzó a hacerlo en base a eso, en base a las pruebas de ciertas batallas o ciertas cosas, pero de corte inglés. Va en eso. De hecho, en la crítica histórica actual, o sea, en el marco que se estudia académicamente hoy en día, es absolutamente irrelevante, no es citado en ninguna universidad. Actualmente, cuando hablamos nosotros de historia del Nuevo Testamento, historia del Antiguo Testamento, no se cita, de hecho es absolutamente desconocido, o sea, en el ámbito del método histórico crítico actual. El tipo, su libro es de los años 50, han pasado más de 70 años, un ejemplo. El método histórico crítico es absolutamente diferente a lo que él manejaba. Su método es absolutamente obsoleto, es ajeno
a lo que se entiende actualmente y profesionalmente en la historia. Por lo tanto, no vas a ver en ninguna universidad, ni en Oxford, en ningún lado, digamos, que lo citen directamente o algo. En el único lugar que lo vas a ver siempre va a ser en páginas apologéticas, porque fue tomado por McDowell. More than a carpenter. Entonces no tiene sentido. A nivel universitario, a nivel profesional, no es irrelevante, absolutamente irrelevante. De esto se sigue que Rigoberto Hidalgo no tiene la más puñetera idea de cómo funciona la historia. Y si les parece una exageración, escúchenlo una vez más. Analizando la historia y cómo se analiza la historia por el medio del objeto formal de la historia, prueba bibliográfica, prueba evidencia externa, interna del texto, y a partir de aquí se recogen los documentos y así se establece una verdad histórica. Así se establece una verdad histórica, dijo, cuando estamos hablando de crítica literaria y no de historia. Y dice, por en medio de las pruebas, nuevamente Rigoberto Hidalgo no sabe hablar. Creo que este punto ya quedó firmemente establecido y creo que es evidente para todos. Creo que es incontrovertible que Rigoberto Hidalgo la zurra, la caga, la defeca cuando habla de historia. Ahora, quiero que escuchen otra cosa. Vamos a escuchar a Rigoberto. Después de que ya supimos que él en metodología de historia no está formado, no tiene ninguna especie de familiaridad con las metodologías que de verdad se usan, vamos a escuchar las cosas que dice ya en materia de historia. 2. Existen 3 hechos bien establecidos, les guste o no. Premisa 1. Número 1. Tumba vacía, apariciones postmortem y creencia de los discípulos originales, es decir, apariciones postmortem. Estos 3 hechos son verificables históricamente, por lo tanto, si la tumba está vacía, como decía Ron Robinson, esto es uno de los hechos mayores establecidos en historia. Como decía William Wan, decía, toda evidencia estrictamente histórica que tenemos está en favor de la tumba vacía, y aquellos estudiosos que la rechazan lo hacen por razones distintas a la de la historia. Esto es una estupidez absoluta. Vayan con un apologista, como lo es Gary Habermas y su reciente obra, un panfleto así de este pelo, que se llama Sobre la resurrección evidencias. Y ahí Habermas, apologista, y a diferencia de Rigoberto, al menos es una persona que sí tiene una credencial académica en un área relevante, como lo son los estudios del Nuevo Testamento. Habermas mismo te dice, la tumba vacía no forma parte de los hechos mínimos. Habermas es conocido por defender el enfoque apologético que se llama así, los hechos mínimos o minimal facts modelo de los hechos mínimos. Él mismo reconoce que al momento presente, en la academia, hasta el momento en el que salió su libro, que fue finales del año pasado, noviembre, octubre de 2024, la academia no favorece que la tumba vacía sea uno de los hechos que se pueden atribuir con certeza al Jesús histórico. Un apologista te lo reconoce. Mike Licona, otro apologista, uno de los pocos que de vez en cuando tiene ciertos desplantes de honestidad intelectual, hay que reconocérselo, ha ido a diversos canales cristianos y les ha dicho en su cara a sus interlocutores, no forma parte la tumba vacía del historical bedrock, el conjunto de hechos históricos que cabe atribuir con confianza al Jesús histórico. I'm willing to include that they believe Jesus was raised physically from the dead, bodily from the dead, but I'm not including the empty tomb. Hidalgo ni siquiera está familiarizado con la propia literatura académica diagonal apologista de su gremio. Es completamente absurdo, insisto, y para quienes quieran defender la resurrección. Creo que ciertamente la obra de Habermas es algo así como el gold standard. Quieren, pues vayan, léanla, estudienla, quémense las pestañas y ya vienen. No nada más no sé si el güey utilizó ChatGPT, digo, porque le dan los discursos manifiestamente. No sé quién hizo lo que está leyendo Hidalgo, pero está completamente desfasado, completamente erróneo. Esta es una entrada muy viejita, es de 2012. Y aquí está hablando de Gerd Ludemann. Aquí dice, no sabemos cuánto tiempo después de su muerte llegó la visión de Pedro. Los hechos sugieren que fue 50 días antes de que comenzara la predicación. Si así fuera, el cuerpo se habría descompuesto. De todos modos, nadie sabía dónde estaba enterrado. La historia de José de Arimatea puede ser un relato posterior, no algo que realmente sucedió. Jesús puede haber sido enterrado en una fosa común o en algún lugar que nadie conocía. Cabe señala Ludemann. Bueno, esta es una traducción que se hizo con IA, pero sí, quedó ahí medio redundante. Que los cristianos de Jerusalén parecen no haber dado ninguna importancia a la ubicación de la tumba. No fue hasta el año 326, según Eusebio, que se recubrió el supuesto lugar del enterramiento bajo un templo dedicado a Venus. Vida de Constantino 3 del 26 al 28.
Así, la historia corta, el cristianismo comenzó entre los seguidores de Jesús en Galilea algún tiempo después de su muerte, después de que Pedro tuvo una visión de Jesús inducida psicológicamente. Estas son las opiniones de Ludemann. Y aquí nos dice ya Bart Ehrman, ya expresándonos sus opiniones. Para ser claros, no digo que esté de acuerdo con toda esta reconstrucción, o sea, no es que esté de acuerdo en absolutamente todo lo que se dice aquí. Pero es interesante, basada en un análisis detallado de toda la evidencia del Nuevo Testamento y otras fuentes, realizado por un intérprete experto, y vale la pena tenerla en cuenta al intentar averiguar qué sucedió realmente, tanto con el cuerpo de Jesús como con sus seguidores, para hacerles creer que había resucitado. ¿Y qué importa lo que digan ellos, me dirás tú? El argumento de Rigoberto Hidalgo, de los hechos mínimos, depende de que estas cosas a las que él se refiere como hechos mínimos sean aceptadas en la academia, es decir, que haya un consenso, pero estamos viendo que no es el caso. Exacto. La manera en la que presenta Hidalgo el argumento de los hechos mínimos es una versión pedorra y chafa, porque ni siquiera es la forma como la articula Habermas. Que para no ser hombres de paja, vayan y lean mejor a Habermas directamente o vean las diferentes charlas que ha dado online, tiene muchas con respecto a esto, para que vean que él no incluye a la tumba vacía. Habermas está mucho más consciente que Hidalgo de que esta narrativa específica no forma parte de los hechos mínimos que se puede atribuir al Jesús histórico. Es que Bart Ehrman sí acepta la tumba vacía. Estoy en su blog, aquí está. Estoy en el blog de Bart Ehrman. Esta es una entrada de 2017, todavía es viejita. Ahorita vamos a ver las más recientes. Les mostré una de 2012. Que esa no era exactamente la opinión de Bart Ehrman, era la opinión de Ludemann, pero igual Bart Ehrman dice que es un experto y al que hay que tomar en serio, y que de hecho es interesante la reconstrucción que hizo. Que no esté de acuerdo en absolutamente toda la reconstrucción es otra cosa. El entierro de Jesús, un viaje al pasado. No sé si quieren que lea absolutamente todo, pero quiero leer esta parte. Aquí le dejaron una pregunta. Le mandaron una pregunta por correo. O sea, tengo dos preguntas sobre su opinión sobre estos hechos históricos. El entierro de José de Arimatea y el descubrimiento de la tumba vacía. Y aquí dice, esa es una gran pregunta y de hecho es un tema sobre el que he cambiado de opinión en los últimos años. Aquí lo dice. Los apologistas del cristianismo han insistido con frecuencia en que todos están de acuerdo en que independientemente de lo que se diga sobre la resurrección, sin duda fue enterrado públicamente y 3 días después la tumba estaba vacía. Y aquí dice, esto ha llevado a apologistas evangélicos como Josh McDowell y a otros a insistir en que aquí ya tendría que pagar, pero como les digo, en los otros artículos que les voy a leer se dice suficiente como para que nos quede clara la posición de Bart Ehrman. Pero aquí está diciendo que justamente los apologistas son quienes se han encargado de difundir esta idea de que todos los académicos están de acuerdo con la tumba vacía. O sea, y aquí está diciendo que cambió de opinión. Ahora, voy a cerrar este y voy a abrir otro. Esta es una entrada del blog 2023. Hace rato les leí de 2017, este es 2023. Dice... Debo decir que en unos días dedicaré un hilo extenso a este tema. ¿Por qué creo que la historia de José de Arimatea en el Nuevo Testamento es legendaria y que Jesús casi con certeza no recibió un entierro digno el día de su crucifixión? Mi hilo responderá a las críticas a esta perspectiva, o sea, su perspectiva de que esto es legendario, especialmente las de Craig Evans, de forma sistemática, formula en su libro de respuestas cómo Dios se convirtió en Jesús. Admitiré que Evans ha presentado el mejor argumento posible de que Jesús fue enterrado dignamente, y argumentaré que su argumento, valga la redundancia, nuevamente esto está traducido, no convence en absoluto. O sea, a pesar de que voy a hacerte el hombre de hierro, voy a reconocerte justamente que tu argumento es el mejor que se puede presentar en este caso, pero a pesar de eso, no convence, no es suficiente. El 22 de julio de 2023, se puede leer, ahí está. Volviendo a si Jesús realmente recibió un entierro digno. O sea, ¿le dieron a Jesús un entierro digno durante su crucifixión? Casi ningún cristiano del universo conocido y casi ningún erudito del Nuevo Testamento se plantea la pregunta, y si lo hacen, no se la plantean en serio, claro que sí. Solo lean los evangelios. ¿Por qué no iba a ser así? Durante años he adoptado una postura diferente, como señalé en mi reciente publicación sobre la vida de Brian de Monty Python. Después de esa publicación, durante años antes, los lectores del blog me han pedido una explicación más completa de mis opiniones y mis respuestas a los rechazos académicos. Casi todo lo que comento en el blog abarca las opiniones de la mayoría de los académicos
o de una minoría respetable. En este caso, entonces, ¿por qué me parece convincente? Mi análisis completo del tema no se publicó en una publicación académica, sino aquí en el blog hace 9 años. O sea, estamos hablando de que 9 años atrás de 2023 sería en 2014, si mis cuentas no me están fallando. Si no cometí un Rigoberto Hidalgo. Pero sí, hace 9 años dice que se publicó esta cosa. Luego dice, a ver, me perdí. He decidido volver a publicar el hilo completo. Se presentó en una respuesta detallada al erudito del Nuevo Testamento Craig Evans, quien realizó el intento más exhaustivo de desacreditar mi punto de vista, en un ensayo incluido en un libro de ensayos escritos por eruditos evangélicos para refutar las afirmaciones más generales de mi libro. Cómo Jesús se convirtió en Dios. 27 de julio de 2023. Por lo tanto, no pretendo ofender al afirmar que Craig se equivoca por completo al insinuar que la historicidad de la tradición funeraria es un caso indiscutible. En mi opinión, sus argumentos no son convincentes y una y otra vez la evidencia que presenta no parece decir lo que él afirma. Entonces dejen de decir ya que Bart Ehrman acepta la tumba vacía. Los cristianos a veces incluso vienen y me dicen eso con una pinche soberbia de que, güey, chinga tu madre, cabrón. Chinga tu madre, tengo los pinches pelos de la burra en la mano. No te atrevas a decirme otra cosa. Y en última instancia, si no, muéstrales los clips de Habermas y de Licona reconociendo que la tumba vacía no forma parte del Historical Bedrock. I'm willing to include that they believe Jesus was raised physically from the dead, bodily from the dead, but I'm not including the empty tomb. Y Licona, en verdad, es uno de los apologistas que más ha realizado estos desplantes de honestidad intelectual, no es que se haya vuelto la estrella de esta virtud, pero sí ha habido varios casos recientes en los que Licona reconoce cosas que resultan incómodas para sus fans cristianos. Por ejemplo, también reconoce que el famoso episodio del apocalipsis zombie, cuando resucitan muchos justos en Mateo, no es histórico. Te dice, seguramente es una alegoría que se entiende en el conjunto de símbolos mentales que tenían los apocalípticos, que la resurrección iba a pasar en breve, Jesús era la primicia de la resurrección, etcétera, etcétera. ¿Y qué dijeron sus correligionarios estilo Craig Evans? Se va a volver el próximo Bart Ehrman. No, güey, sigue siendo cristiano, solo que es un cristiano considerablemente menos dogmático y, curiosamente, es uno de los pocos apologistas que tiene, de hecho, credenciales académicas en estudios del Nuevo Testamento. No en vano la coincidencia de que si te metes a ciencias bíblicas, puedes seguir siendo cristiano, pero normalmente te vas depurando de elementos fundamentalistas. Podríamos mencionar a John Dominic Crossan, el que decía lo de los perros. Crossan es conocido por decir que a Jesús se lo comieron los perros. Suena como la respuesta de Dewey, ¿no? A la tía Helen se la comieron los gatos. Es una hipótesis alterna sobre el destino final del cadáver de Jesús, que una vez crucificado, muerto ahí en la cruz, se dejó que el cadáver se pudriera y se lo comieran las fieras, no necesariamente perros, buitres, si perros también pudieron ser, cualquier cualquier fiera carroñera que estuviera en el área podía comerse los cadáveres. Era un destino al que se sometía a muchos de los crucificados. Esto es conocimiento que tenemos del contexto romano. La deshonra post-mortem formaba parte del castigo. Pues mira, güey, te va a pasar eso, te van a comer los perros si desafías a Roma, si te andas levantando, instando a no pagar impuestos o cosas por el estilo. Entonces hay varias opciones, no es la única la tumba vacía, y ni de lejos es un consenso. En el momento presente, entre académicos no confesionales, la hipótesis que predomina es la de la fosa común. Hay otras también, más chiquitas, con menos cabezas detrás, pero que también están circulando, como esta de que el cadáver se lo comieron las fieras, o bien una que he visto que ha empezado a circular en círculos de habla hispana, que es la del cementerio de criminales. Se le ha visto a un académico judío en particular, que dice que el cadáver de Jesús habría terminado en un cementerio específicamente destinado para criminales. Aquí esta hipótesis tiene el inconveniente de que necesita extrapolar íntegras las leyes talmúdicas posteriores a la época de Jesús, porque ciertamente el Talmud habla de que personas que mueran ejecutadas como castigo por ser delincuentes tienen que estar enterradas en un espacio separado de los cementerios comunes, hasta que se pudran completamente y ya, una vez que hayan quedado solamente los huesos, se les desentierra y los huesos se colocan en un osario, la cajita esa de huesos familiar, ¿no? Es una hipótesis que también está ahí presente, falta que se socialice y se discuta más, pero hay varias alternativas.
la tumba vacía no es ni el consenso ni es la única. Vamos a ver otro clip de Rigoberto para ver el veredicto, porque mira, él solito da un veredicto respecto a su religión. Si Dios existe, ¿cuál es la religión verdadera, Pedro? La única que tiene una tumba vacía. Sí, si es así, entonces ninguna, lo lamento. Te vas a la verga. Veredicto dado por él mismo. Güey, el Te vas cristianismo a no la tiene verga tumba porque vacía. no hay tumba vacía. Métanse en la cabeza que no hay tumba vacía.